Muy buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos. Les comentamos que el día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa para anunciar que esta película extraordinaria que salió hace 14 años titulada Los Increíbles, una vez más regresa a la cartelera y esta vez con las voces originales que le dieron vida precisamente hace 14 años como Adal Ramones, Víctor Trujillo, Consuelo Duval, entre muchos otros. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron en la conferencia de prensa y a partir de cuándo la podremos ver? ¡Chequen esto! Víctor Trujillo, Consuelo Duval y Darío Tepié están más que felices, pues luego de 14 años de que saliera la primera cinta de Los Increíbles, una vez más prestaron sus voces para la segunda parte de dicho filme, en el cual muestran las vivencias y problemáticas de las familias, así como el hecho de que las mujeres hoy en día deben salir a trabajar. La gran combinación entre la comedia que genera esto y los problemas clásicos de una familia, de la mamá que debe trabajar, del papá que tiene que hacer su labor en la casa y en la familia, los problemas de los hijos adolescentes, las perspectivas de los niños pequeños. La primera vez que hice Elastic Girl solo tenía el antecedente de las vacas vaqueras. Y fue lo más difícil, la película 1 fue lo más difícil que he hecho en toda mi carrera artística, te lo juro. Y entonces no entendía al director, no había esta comunicación. Yo estaba en los cuernos de la luna, de la hora pico, de la familia Peluche, entonces no entendía este rollo de doblaje. Hoy te digo que es increíble cómo en la piel elástica de Elastic Girl se quedó mi trabajo. Me sorprendió la cantidad de seguidores, tanto de la película como de los personajes. En lo que respecta a Edna Moda, pues es un personaje, es como un alivio cómico dentro de la historia. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer también se llevó a cabo un evento que se llama Un Solo México para unificar fuerzas, para poder ayudar, para hablar lo mejor precisamente de nuestro país y ver todas las cualidades y bondades que tiene él mismo. Sin embargo, bueno, ahí acudieron varios actores, entre ellos Lisette, quien aseguró que bueno, ya viene la marcha del orgullo gay, que va a ser el próximo sábado 23 de junio, y a su hija le ha inculcado el amor y el respeto a la gente y la igualdad. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Durante el evento Un Solo México, en el cual participan Lisette, Mauricio Clark, Marta Guzmán, Raquel Besudo, Michelle Viet, Adal Ramones y varios artistas más, platicamos con Lisette, quien confesó que a su hija María le ha enseñado a que respete a la comunidad lésbico-gay y de igual forma comentó que aunque es gran amiga de Isabela Camil, jamás se ha atrevido a preguntarle sobre su relación con Luis Miguel. Yo creo en la persona, creo en el amor, creo en la confianza, creo en la lealtad, creo en cosas que son mucho más importantes en la vida que un niño pueda aprender. En el caso de María, que incluya, que no haya racismo, que no haya una discriminación, que no haya una falta de respeto, porque resulta que su preferencia sexual es diferente. Que es como la manera de pensar de, pues cada quien es diferente. Luis Miguel trabaja, no seas flojo, por no decirte de otra manera, trabaja en ese talento y puedes convertirte en el number one en Latinoamérica y Estados Unidos y a nivel internacional y mundial, y por ese talento lo tiene muy poca gente. No me meto mucho en la vida personal de la gente, entonces no les tengo chisme bueno, oigan. Isabel es una mujer muy educada, muy reservada, muy reservada, muy hermética, y eso me parece increíble, que no ande contando su vida privada. Por su parte, Mauricio Clark dio a conocer que las pláticas motivacionales que da podrían ser traducidas a varios idiomas para ser expuestas en todo el mundo. La conferencia de Todo es Posible, que es una conferencia de cumplir tus sueños, que habla del perdón, que habla de los valores, que habla también de las drogas, que habla del milagro de vida, fue seleccionada por TED Talks para ser traducida en 80 idiomas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, el día de ayer fue pues un momento bastante complicado para la pareja, tanto Sage como Paola Rojas, debido a un video que suben a las redes sociales en las cuales, bueno, se ve con muy poca ropa precisamente al ex jugador y por supuesto cronista deportivo hoy en día, Sage, quien muestra sus partes íntimas. Esto se volvió viral y lamentablemente, bueno, se dice que allá precisamente Paola Rojas, quien se encuentra actualmente en Rusia, se molestó demasiado, asegurando que, bueno, no era pues la situación correcta lo que él hizo. Y por su parte él dice que pues prácticamente se hizo un Photoshop sobre su imagen. ¿Quieren saber exactamente qué se dijo? ¡Chequen esto!
Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, tremendo escándalo el que ha causado el exfutbolista Luis Roberto Alvesague tras difundirse un video en el que se le ve mostrando de manera muy íntima sus atributos físicos. Y más sensación causó cuando se presentó en el programa La Saga de Adela Micha, en donde él mismo vanaglorió su ahora ya deseado cuerpo. Mira, aquí todo es grande. ¿Qué dije? Todo es grande. Lo dijo. De la letra. Yo creo que sí. No, hombre, no. Bueno, eso. Ay. Maluma visitó la concentración de la Selección Nacional de Fútbol de México en Moscú, Rusia, días antes del partido que disputarán con Alemania. El colombiano saludó a algunos de los futbolistas que son comandados por su compatriota Juan Carlos Osorio y posteriormente hizo varias dominadas con el balón. Saludo para la selección mexicana, son mis parceros mexicanos. Gracias por su amor, han sido muy importantes para mí. Les deseo lo mejor en el Mundial. Lucía Méndez, muy molesta, envió un comunicado de prensa en el que deja en claro que son falsos los rumores que aseguran que su hijo Pedro Antonio no es del productor Pedro Torres, sino de Luis Miguel, con quien sostuvo un fugaz romance, el cual no prosperó debido a la diferencia de edades entre ellos. La actriz pidió a la prensa se respete la identidad e integridad de su único hijo. Nuestro país será testigo por primera vez de la actuación de la bailarina Sujata Mohapatra, una figura emblemática de la danza hindú, quien fue invitada por el grupo Guru Kripa para ser parte de una función especial que se llevará a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque el próximo jueves 14 de junio a las 20 horas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues es parte de la información del mundo de los espectáculos.